y ahí lo registro para niños y gestantes. ¿Para qué me sirve registrar eso? Porque son parámetros para establecer esto: presión pulso y la presión media funcional. La presión pulso viene a ser la presión diferencial sistólica menos diastólica. Si yo tengo, por ejemplo, acá 80 de diastólica y 120 de sistólica, sería pulso 40 milímetros de mercurio. Para establecer la presión media funcional puedo hacer la de que les dije en su momento: 2 diastólicas más una sistólica entre 3. Me va a dar igual, o hago diastólica más un tercio de pulso, me va a dar igual. Si hacen ustedes, se debería ver diastólica 80, 80, 160, más una sistólica 120, 280 entre 3, les va a dar alrededor de 94, 93 y fracción. Igualito le sale lo otro. ¿Bien? ¿Qué les da la presión media funcional, señores? La presión de perfusión. ¿Cuánto debe ser normalmente la presión de perfusión? De 70, 110. Bien. En este gráfico que están observando, miren que las arterias van desde 120. Y si no vamos a las venas, la vena, ¿se acuerdan? La arteria pulmonar, ¿cuánto soportaba? 25-10. La precava, 0. ¿Ya? No hay presión. ¿Y cómo retorna? Por las valvas, porque las venas tienen valvas o válvulas, y por la contracción de los músculos. De tal manera, ¿qué pasa si yo quiero que retorne mejor la sangre? ¿Debo caminar o debo caminar? ¿Debe contraerse el músculo o no? Lógico que sí. Si yo a un paciente lo inmovilizo, ¿qué pasa con su retorno venoso? ¿Podrá regresar o no podrá regresar? Va a tener menor retorno venoso y menos precarga, y por ende menos postcarga e insuficiencia cardíaca. Ya los tengo una hora, ¿no? Todavía no, fue mi 5. Presión arterial de acuerdo a la OMS. Estos valores sí tienen que llegarlos a memoria a largo plazo. Aquí no hay prehipertenso, ¿eh? O es o no es. ¿Y cuál es el set point acá? Esto. Este es el set point. La máxima presión diastólica debe ser 89. Si tengo 90, soy hipertenso. Y se da en grados, puede ser leve, moderado, severo o mórbido. ¿Qué es mórbido? ¿Qué significa mórbido? ¿Que sea morboso? ¿O mórbido significa que va a atentar contra su salud? Ya eso, que va a atentar contra su salud, puede morir. Es morbilidad. ¿Y cuánto debe ser el máximo la presión sistólica? 139. Si es 140, hipertenso. Por eso es cuando van ustedes a los gimnasios, el training, el entrenador, ves el pulso, está mirando el pulso. E indirectamente él traduce en presión arterial. ¿Cuál es el límite de pulso que deben superarlo? Nunca nos permite que sea más de 140 de pulso, porque se supone que están llegando a 160 de presión sistólica y puede ser colapso circulatorio. Hay muchos que han muerto en los gimnasios. ¿Por qué? Porque les falta el calentamiento. ¿Se acuerdan Bowdish? No. ¿Qué era el Bowdish? El efecto trepo escalera. ¿Se acuerdan o no? Hay que calentar. Entonces cuando tú te vayas de luna de miel, señor, calientas antes de entrar a la noche de bodas. Lógico, si no puede surgir colapso, el señor, disfunción eréctil, se te para todo. Problema. Entonces, esto es lo que tienen que manejar en prácticas. Su diastólica y su sistólica debe ser menos de este rango. Pero este es independiente. Lo que yo necesito saber qué es la de perfusión y la presión pulso.
Con eso voy a hacer diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué más vale ser hipotenso o hipertenso? ¿Por qué más me muero? Mayor riesgo de muerte. Por hipertensión. Más vale ser hipotenso. ¿Las mujeres son más hipotensas o hipertensas? Hipotensas. Se embarazan y son hipotensas. Lo raro es que hagan eclampsia, hipertensión, gestación. Es lo raro. En cambio el hombre, toda la grasa que come, igual que grasa, no, come. Toda la grasita que come el hombre, ¿a dónde lo deposita? En paredes de las arterias. ¿Qué hace la mujer? Toda la grasita que come lo moviliza a glúteos y mamas. Y espalda, acá. Lo peor para la señorita es acá. Cuando se ven al espejo, el bere les hace notar su acumulación de grasa. Eso se llama la jiba. ¿Ya? Siempre odia a la mujer eso. Aunque ustedes son delgadas, pues todavía se van a casar. Media hora van a ver ustedes. Un minutito de descanso para que puedan pararse, relajarse. Presión media funcional es igual a 2 diastólicas más una sistólica entre 3. O puedes hacer la diastólica más 1/3 de la presión pulso. Te va a dar lo mismo. Si no, compruébalo, ¿no? Si tienes tú, por ejemplo, 120/80, entonces 2 diastólicas sería 160 más 120 entre 3. Esto te da 93 y fracción. Esto sería 180 más 1/3 de 40, que es la diferencial, que vendría a ser 13.3. Te va a dar igual, por cualquier lado. ¿Ya? Eso es, básicamente. Ahora, y si yo quiero usarlo como marcador, esto es más o menos 10. Quiere decir, si yo tengo más de 103, hipertensión. Si tengo menos de 83, hipotensión. Ahora, la presión pulso viene a ser sistólica menos diastólica. Entonces esto sale 40, más menos 10 también. Aunque en unos libros les dan más menos 20 por si acaso. Consideran que el 20 al 60 es normal, es normotenso. Pero hay libros que trabajan con 10. Ya quiere decir, trabajan con 30 y 50. Menos de 30 hipotensión, más de 50 hipertensión. Eso no va a haber en prácticas. Esos son marcadores. Muy bien. Efecto de la gravedad sobre la presión arterial. La gravedad es un problema para la presión arterial. Toda arteria que está por encima del corazón tiene un factor gravitacional. Igual, toda arteria por debajo del corazón tiene otro factor gravitacional. Esto viene a ser nuestra presión media funcional. Esto 95 lo consideramos. Antes hablaban de la presión media 100. 120, 80, 200, entre 2, 100. Pero no es así. Es 95. Considerando como perfusión. Entonces, si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuál es la presión de una arteria que está, por ejemplo, a 100 centímetros, ¿no?, del corazón hacia abajo, quiere decir que eso se suma. Hacia arriba se resta. ¿De qué se resta? Del efecto gravitacional. Si es 100 centímetros por debajo del corazón, entonces dice usted, presión arterial es igual 95 más menos 0,77 por la distancia donde está la arteria. Me dice que es 100. Entonces esto sería 95 más 77. Entonces esto sería alrededor de 180 y fracción milímetros de mercurio. Entonces toda arteria que está por debajo del corazón, pasa señorita, tiene mayor presión.
Pero imagínense que yo tengo una arteria que está por encima del corazón, es menor, hay que restarle acá. A ver, calculen la presión media funcional de una arteria que está por encima del corazón a 30 centímetros. ¿Ya? Por encima del corazón. ¿Cuánto les da? Pregunta el año pasado. Todo eso tienen que ir practicando. A ver, calcúlenlo. Entonces sería 0,77 por 30 y le restan de 95. ¿Cuánto les dan? Les debe dar más o menos unos 72 por ahí. 71, ¿ven? 72. Todo es mental, la idea es mental. ¿Ya? A veces uno acostumbrarse a la calculadora es cierto, es bueno, pero mejor es mental. Esforzarle su cerebro. Entonces, queda claro que por el efecto de la gravedad, toda arteria que está por encima tiene menor presión y toda arteria que está por debajo tiene mayor presión. Razón por la cual, cuando ustedes van de posición clinostática, así, a posición ortostática, han visto que tienen los fosfenos. Creo que alguna vez hemos hablado de esto. ¿Se acuerdan? Los fosfenos para ver feed forward. Feedback negativo, ¿se acuerdan o no? Eso se llama hipotensión postural. ¿Dónde se dan los principales accidentes en casa? En la noche de bodas, en el baño, en la cocina, en el jardín. ¿En dónde se dan? En el baño. ¿Por qué en el baño? Por una simple razón. Cuando uno se levanta y está apurado, abre la ducha. Uno, puede ser agua fría, vasoconstricción, agua caliente, vasodilatación, problema. Pero más problema viene a ser la postura. ¿La cantidad de sangre que llega al cerebro es más o es menos? Menos. ¿Qué te provoca eso? Isquemia. ¿Ya? Isquemia. ¿Y qué viene a ser la isquemia? Lo que ustedes sienten cada hora que yo los levanto, está haciendo presión sus pesitos sobre los glúteos y no están perfundiendo esa área que es importante para la vida. ¿Ya? Si no van a sufrir necrosis de glúteo. ¿Han visto los viejitos las escaras? ¿Han visto las escaras, sus espalditas y sus glúteos y sus tobillitos cómo se quedan? Con escaras, tejido muerto. A ver, superen ese tejido muerto de los viejitos. Es terrible. Ahora se usan unos colchones para evitar escaras con movimiento de aire. Porque si es un colchón sólido, se produce necrosis del tejido. ¿Bien? Muy bien, pasamos. ¿Cómo se regula? Parte ya lo han hecho ustedes. En alguna imagen les he hecho yo en fase 1, pero acá ya lo vamos a ver con detenimiento. Primero, a corto plazo, ¿qué pasa si aumenta la presión arterial? Yo tengo en el bulbo raquídeo un centro que se llama cardioacelerador y un cardioinhibidor y un centro vasomotor. El cardioinhibidor es parasimpático, el cardioacelerador simpático, el vasomotor es simpático, no tiene inervación parasimpática y si actúo con adrenalina, provoco vasodilatación. Y si es noradrenalina, vasoconstricción. Si yo tengo aumento de la presión arterial, es lógico pensar que tengo aumentado el flujo. Entonces, ¿qué necesito para bajar la presión? ¿Que haya vasoconstricción o que haya vasodilatación? Vasodilatación. Yo no sufro colapso circulatorio. Y si tengo aumento, quiero decir que quiero bajar el débito cardíaco. ¿Y cómo lo bajo el débito cardíaco? ¿Con el cardioacelerador o con el cardioinhibidor? Cardioinhibidor.
inhibidor. Entonces, el inhibidor va a estar estimulado, va a producir vasodilatación y el cardioacelerador inhibido. Disminuyo el gasto cardíaco, provoco vasodilatación y voy a bajar la presión arterial. ¿Qué sucede como efecto contrario? Que disminuye la presión arterial. Entonces tengo que aumentarla. Tengo que producir vasoconstricción y aumento el gasto cardíaco. ¿Cómo provoco vasoconstricción? ¿Qué estímulo? Simpático. ¿Qué receptor actúo? Alfa o beta. Alfa. Neurotransmisor. Noradrenalina. ¿Y cómo incremento el gasto cardíaco? ¿Por el cardioacelerador o por el cardioinhibidor? Por el cardioacelerador. De tal manera que esto va a elevar la presión arterial y lo llevo nuevamente a un nivel normal, a una normotensión. Ya el término de homeostasis ustedes lo conocen. Esto es en segundos y minutos. Pero yo tengo el quimiorreceptor también, que es a corto plazo. ¿Y quién me registra aquí? ¿Quién es el sensor? El sensor es CO2. ¿Se acuerdan que el CO2, cuál es la pega de CO2 en arteria? ¿Cuánto era? En vena 46. Y hay una particularidad acá. Si yo quiero modificar la ventilación, yo soy impermeable a los protones, no atraviesa la barrera hematocefálica. ¿Quién atraviesa? El CO2. El CO2 hidrata por la hidrasa carbónica que me da ácido carbónico. Este se desprotona y este protón es el que va a estimular las motoneuronas respiratorias. ¿Y en dónde lo hace esto? En el bulbo raquídeo. ¿Cuáles son las áreas? Esta es la rostral, la de Mitchell, la media, Schläschke, y la caudal, Loschke. Entonces, repito, ¿cómo a corto plazo modificamos nosotros como respuesta o reflejo quimiorreceptor? Tenemos tres estímulos: oxígeno, CO2, hidrógenos. De estos tres, ¿cuál es el más importante? El CO2. ¿Cuándo yo aumento el CO2? ¿Producto de cuándo? ¿De qué? Aumento del metabolismo. ¿El CO2 es vasodilatador o vasoconstrictor? El CO2. ¿Y en dónde están los sensores de CO2? Están en el hipotálamo, están en el callado aórtico, en la bifurcación de la carótida o en el bulbo raquídeo. ¿Cuántas áreas tengo en el bulbo raquídeo? Y en paralelo, 3 áreas. Rostral, Mitchell, media, Schläschke y caudal, Loschke. Pregunta del examen. Si no saben eso, estamos perdidos en el espacio. Es como, por ejemplo, yo les pregunto, flebograma. ¿Qué es el flebograma? Lo hemos visto la semana pasada. Es el pulso venoso. ¿Cuántas ondas de distensión tengo? 3 ondas de distensión y 2 de colapso. ¿Cuáles son las ondas de distensión? A, C, B.
La A como consecuencia de qué es? Cisto del atrio. La C, cierre de la tricúspide asociado al reflejo carotidio. La B, en la relajación isovolumétrica, ¿cómo está la válvula abierta a la tricúspide y qué se produce? ¿Una distensión? La X, ¿a qué se refería? Al colapso X, ¿cuál era? Cuando el ventrículo se contrae, ¿qué pasa con el ventrículo? Se va hacia abajo, así. ¿Y qué pasa con la cámara auricular? Aumenta. Y cuando entra sangre, colapsa, porque no ofrece resistencia. Eso es colapso grande A. Tienen que ir revisando. Entonces, repito, quimioreceptor es sensible al CO2. Y lo que voy a incrementar, ¿qué es? La ventilación. Aumento la ventilación y corrijo los niveles de pH, oxígeno, CO2, pero paralelamente tengo una respuesta refleja, quimioreceptora, en donde yo debo incrementar el gasto cardíaco y producir vasoconstricción. ¿Para qué? Para que actúe modulándole mi presión arterial. Pero a largo plazo, esos son días, semanas y meses, ¿no? Viene a ser edema, renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿cuándo se activaba este mecanismo? Se activaba en varias condiciones. 1, baja de la presión arterial, baja de la volemia, disminución de sodio, aumento de potasio, aumento de hidrógenos y ACTH. En todas esas condiciones es donde se activa este mecanismo. Entonces, respuesta corta, simpático, aumento inmediato del gasto cardíaco con vasoconstricción. Pero a largo plazo necesito EPO. ¿Se acuerdan de la EPO? ¿No se acuerdan de la EPO? Eritropoyetina. Constitutivo, ¿en dónde? Hígado. Inducible, riñón. Cuando tengo anemia, ¿cuál es la que se incrementa? ¿La del hígado o la del riñón? Riñón, porque la fisiológica es hígado. Y cuando tengo anemia es que he bajado mi PO2, tengo hipoxemia y mi sensor, ¿dónde está? En riñón. No lo tengo en hígado. En hígado es constitutivo, fisiológico, siempre se produce. ¿Qué va a hacer la eritropoyetina? Incrementar la diferenciación de los proeritroblastos, anormoblastos iniciales, intermedios tardíos, reticulocitos, eritrocitos. Dicho de otra manera, incrementa eritrón. Si tengo incrementado el eritrón, ¿transporto más oxígeno o no? Sí, transporto más oxígeno. Pero por el otro lado, ¿qué es lo que hago? Activo la angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa sobre la liberación de la arginina vasopresina. ¿Qué hacía la arginina vasopresina? ¿Se acuerdan? ¿Era vasoconstrictora o no era vasoconstrictora? Sí. Si yo tengo vasoconstricción bajo radio, ¿qué pasa con la resistencia? Aumento presión arterial. Pero la antidiurética me modifica volumen, volemia. ¿Qué hace la antidiurética? Retiene agua. ¿Aumenta volemia o no aumenta volemia? Sí, aumenta volemia. Y si aumento volemia, ¿aumento presión arterial? También. Estimula la angiotensina 2 la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Retenía sodio. Y detrás del sodio, ¿qué va? El agua. Entonces, ¿qué hago? Aumentar la volemia. Y además estimula la sed. Entonces, tengo sed, tengo agua y tengo esas dos hormonas, voy a aumentar la volemia. Pero esto es a largo plazo. No son segundos, minutos. Esto puede ser horas, semanas, hasta meses. Porque está interviniendo ¿quién? El riñón. Largo plazo. ¿Ya? Largo plazo, riñón. Y aquí tienen una imagen para el control de la arginina vasopresina. ¿Dónde se liberaba la arginina vasopresina? ¿Se acuerdan, señores? En el hipotálamo. Dos sitios, supraóptico y paraventricular. Y estaban asociados a osmoreceptores. Y se almacenaba en neurohipófisis. ¿Cuáles son los estímulos para liberar ABP? Angiotensina 2. ¿Bien?
aumento de la osmolaridad, estímulo simpático e inhibición de receptores atriales. ¿Cuáles eran los receptores atriales o auriculares? ¿Se acuerdan que había unos receptores de distensión atrial que estaban asociados al reflejo de Bainbridge? ¿Se acuerdan o no? Cuando aumentaba la precarga, perdón, el retorno venoso, ¿qué pasaba? Aumentaba el volumen de los atrios. ¿Y qué hacía el corazón? Aumentaba su frecuencia cardíaca. Eso es el reflejo Bainbridge. El reflejo vasovagal, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el reflejo vasovagal? Harish. ¿Se acuerdan? Besol Harish. ¿Qué pasaba con Besol Harish? ¿Había aumento de la frecuencia cardíaca o disminución? Disminución. ¿Había vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación. Hipotensión. ¿Apnea o hiperpnea? Apnea. Las tres. ¿Ya? Los tres vértices. Bradicardia, hipotensión y apnea. ¿Ya? Apnea respiratoria. ¿Y qué hace? Retiene agua. Una de sus funciones, ¿no? Porque son tres las de la arginina vasopresina. Una es concentrar la orina, porque retiene urea. Dos, produce vasoconstricción. Pero lo más importante que están haciendo acá, reteniendo agua. Y si retengo agua, aumento volemia. ¿Quién antagoniza esto? Su conocido de ustedes. ¿Cómo se llamaba? Sistema de los natriuréticos auriculares. ¿Cuántos natriuréticos auriculares tenían? 4. A, B, C y U. Y todo lo hace al contrario. Si el otro era vasoconstrictor, ¿qué es este? Vasodilatador. ¿Cuándo se libera? Cuando incrementa la presión arterial. Entonces, yo debo bajar la presión arterial. ¿Cómo lo hago? Incremento la natriuresis, que es eliminación de sodio. ¿Qué hace la aldosterona? Retenía sodio y agua. En este caso, elimino sodio. ¿Qué va detrás? El agua. ¿Qué más? Reduce la sed. El otro estimula la sed. Este bloquea la ADH, la aldosterona y estas hormonas simpáticas, que es adrenalina y noradrenalina, y son potentes vasodilatadores. Todo esto se lleva ¿a dónde? A llegar a una normopresión. Es antagonista ¿de quién? Del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Inclusive se acuerdan que este era antimitógeno y el otro era mitógeno. ¿Se acuerdan de los miocitos? Es cuestión de revisar tan solo. Y tiene una imagen acá, que no es el caso de ver patología, pero sí es necesario ver algo colateral. Lo único que se lo está por ese tratamiento, por ejemplo, para la presión arterial. Entonces hay varios tratamientos. Uno de elección viene a ser los diuréticos. Para hipertensos el mejor diurético debe ser la hidroclorotiazida. ¿Ya? Y en algunos casos, ¿no?, dependiendo si tienen problemas respiratorios, se utilizan otros de elección. Pero el recomendable es la hidroclorotiazida. Hay un ahorrador de potasio que es la espironolactona. Entonces, pacientes que tienen problemas de potasio, no le puedo dar hidroclorotiazida, lo mato, tengo que darle espironolactona por ahorrador de potasio. ARA2, es un milagro que se encontró este ARA2. Es un antagonista del receptor de angiotensina 2. Ahí está el losartán. Losartán. Antes a los hipertensos les daba IECA. ¿Qué era el IECA? El enalapril, el captopril, pero provoca disfunción eréctil. Aparte de siempre hipertensos, disfunción eréctil. Caminaban agachados. Pobres, hasta que descubrieron esto. ¿Descubrieron esto? Cambió su vida de los hipertensos. Y los AK. ¿Quiénes son los AK? Los antagonistas de calcio. ¿Quiénes son los antagonistas de calcio? El androdipino, el nifedipino, el verapamino, todo lo que son los milos. Bloquean calcio. Si yo bloqueo calcio, baja presión arterial. Los beta bloqueantes, recuerden que la inervación del corazón es a través de beta 2. Los receptores que hay en el corazón son beta 2. Entonces beta 2, ahí tengo el atenolol, el propanolol, todos los oles. O puedo actuar sobre un alfa bloqueante. El alfa bloqueante son las proxazocinas, las metasocinas.